la W, el reporte coronel. El reporte coronel es a las 7 de la mañana, 3 minutos. Daniel, ¿qué tenemos de jueves? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Me da gusto que la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, salga de la cárcel y pueda irse a su casa. Ella no es la única ni la principal responsable de lo que pasó en el DAS, pero se convirtió en el chivo expiatorio para proteger gente más importante. Debo contarles que fui víctima de los seguimientos ilegales del DAS cuando María del Pilar Hurtado era directora. Esto quedó demostrado en el proceso y condena contra ella y contra el secretario general de la presidencia, Bernardo Moreno. Aquí, una parte de la sentencia leída por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castro Caballero. Daniel Coronel, se acreditó que para los meses de abril y mayo de 2008, María del Pilar Hurtado presionó a sus subalternos para que obtuvieran información de Daniel Coronel debido a la molestia que le generaban al presidente de la República de la época los artículos publicados por dicho periodista, razón para que se fijara como objetivo identificar sus fuentes, en pro de lo cual se realizaron actividades de seguimiento y vigilancia sobre este comunicador. Sobre mí, sobre mi familia, sobre mi esposa. Nos siguieron ilegalmente. Además de identificar mis fuentes, el DAS trató de encontrar elementos para desacreditarme, y como no pudieron hallarlos, trataron de crearlos. Mucho intentaron, pero nunca pudieron sustanciar nada judicialmente. Entonces, lo volvieron chisme de redes sociales y pasquines para que me causara daño para siempre. Todo esto, y otras cosas que pronto les contaré, sabía ya para el día en que María del Pilar Hurtado me escribió un mensaje de BlackBerry, el teléfono de la época, en 2010, donde me decía, abro comillas, Daniel, quiero tomarme un cafecito con usted, ¿me invita? El mensaje era desconcertante porque para ese momento 3 exfuncionarios del DAS, Marta Leal, Fernando Tavares y Fabio Duarte Traslaviña, habían confesado la persecución de la que mi familia y yo habíamos sido víctimas, siendo María del Pilar directora. Para mí había sido doloroso, porque a pesar de la distancia con el gobierno, había tenido una buena relación periodista-fuente con la ya exdirectora del DAS. Nos reuníamos con alguna frecuencia y muchos fines de semana desayunamos juntos para hablar de temas de actualidad. Comillas. Yo quisiera hablar de un tema con su merced. Cierra comillas. Me insistió María del Pilar. Total, terminamos reuniéndonos el sábado siguiente, pero ya no en un discreto restaurante de la Carrera Quinta como solíamos hacerlo, sino en la que fue mi oficina en la sede de Noticias 1. El hecho de que ella aceptara ir a un lugar tan vigilado fue para mí un indicio claro de que quería que el gobierno supiera que se estaba reuniendo conmigo. Me contó en esa reunión que un presidente, Álvaro Uribe, le había recomendado que pidiera asilo político. También Uribe le había prometido llenarla de contratos con una empresa que recién había constituido, pero eso terminó no pasando. Contratos y asilo, 2 maneras de garantizar su silencio. Le pregunté por qué no contaba simplemente de quién había recibido las órdenes. No respondió, solo se quedó callada. Unos meses después, en noviembre de ese 2010, María del Pilar Hurtado salió hacia Panamá, entonces gobernada por Ricardo Martinelli, muy cercano a Álvaro Uribe y a sus hijos. Me di cuenta que acababa de llegar a esa ciudad porque una fuente de información la vio en el aeropuerto y me avisó inmediatamente. En ese mismo momento, antes de que saliera del aeropuerto de Tocumen, le envió un mensaje de BlackBerry preguntándole qué hacía en ese país. Me respondió muy rápidamente, abro comillas, atendiendo un cliente e intentando pescar otros 2. Lo noto muy dateado, Daniel. ¿Me tiene chuzada? Cierra comillas. Esa misma semana se hizo público que había solicitado el asilo. Su BlackBerry dejó de funcionar. Decidí ir a buscarla a Panamá siguiendo una pista muy débil. Junto con 2 queridas colegas, una colombiana y otra panameña, recorrimos algunos lugares que nos aseguraron que ella frecuentaba. Nunca coincidimos. Hice un segundo viaje a Panamá
porque una fuente de un organismo de inteligencia local me entregó una foto y la supuesta dirección de su domicilio. La foto era cierta, pero la información resultó falsa. 5 años después, en 2015, el gobierno panameño, encabezado ya por Juan Carlos Varela, le revocó el asilo e Interpol expidió una circular roja pidiendo su captura. Ella se entregó a las autoridades colombianas en Panamá y un avión de la Policía Nacional la trajo de regreso a Colombia. No volví a contactarla hasta el año pasado, cuando cruzamos algunos correos electrónicos. Ella, Julio Sánchez Cristo y yo. Allí quedó abierta la posibilidad de volver a hablar. Ella se mostró dispuesta a hacerlo. En la madrugada de hoy, le mandé un correo electrónico diciéndole que su libertad me alegra y recordándole que tenemos una conversación pendiente. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.